Ecos del futuro, una propuesta de ecologías del futuro para pensar juntas futuros posibles. Ecos del futuro es una propuesta de ecología del futuro para conectar, escuchar, poner atención y pensar juntas futuros posibles. Hemos preguntado a personas, proyectos y colectivos con los que nos sentimos afines o identificados de contribuir desde sus perspectivas a la imagen del futuro a través de aportaciones en formato audio. Yayo Herrera es ecofeminista, activista y antropóloga española. No ha podido estar con nosotras en vivo, pero nos compartió un podcast que realizó hace unos meses para el programa de radio independiente Carne Cruda. En él nos habla sobre poner la vida en el centro. Crudos días, Javier, ¿cómo estáis? Pues preocupados por la situación mundial, por el planeta y por esa incertidumbre en los resultados de las elecciones estadounidenses que nos van a afectar a todos. Te tengo que pedir una valoración al principio sobre lo que sabemos de momento. Bueno, pues una tremenda incertidumbre, como tú estabas señalando, ¿no? Y tremenda incertidumbre en un país que está atravesado por unas desigualdades profundas y por una polarización brutal de género, de edad, racial, también territorial, con esas distancias tremendas que se ven entre las ciudades y los mundos rurales, ¿no? Un país, uno de los países más azotados por el cambio climático, por el declive de las energías fósiles y con una burbuja financiera en torno al fracking que está por estallar. Es decir, que todos los analistas dicen que pegará un estallido de un momento a otro, ¿no? Pero, por otro lado, también un país tremendamente debilitado a la hora de garantizar condiciones de vida cotidiana dignas para la mayor parte de la gente, ¿no? Hablamos de vivienda, hablamos de salud, de cuidados, y luego un país armado, tremendamente armado, ¿no? Por tanto, la incertidumbre es tremenda y es una incertidumbre que también se proyecta, digamos, sobre otros muchos territorios, es decir, que tiene reminiscencias o tiene secuelas también importantes para analizar, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Bueno, pues dependiendo de cuál sea el resultado, vamos a ver si la tendencia va a ser profundizar más el abandono a la gente, el abandono a los territorios, o cierta apuesta que también estará por ver, ¿no? Si lo que sucede es que se empieza a colocar como prioridad la dignidad de las vidas, ¿no? En cualquier caso, para poder hacerlo es fundamental pensar y ser consciente de qué es lo que sostiene la vida de las personas y qué es lo que lo sostiene con dignidad. Bueno, pues hay una cosa que está clara y es que la vida humana no se sostiene sola, que para que las personas nos mantengamos vivas desde que nacemos hasta que morimos, pues otras personas, comunidades e instituciones tienen que trabajar, ¿no? Sostener la vida requiere organizar la existencia en común de forma de que puedan garantizar con dignidad lo que señalábamos antes, es decir, el acceso a la vivienda, los cuidados, la energía, la participación, las relaciones, ¿no? La posibilidad de sostener vidas, por un lado, se basa en relaciones con la naturaleza y sus bienes fondo, lo decimos muchas veces, los minerales, los ciclos del agua, la regulación del clima o la fotosíntesis. Vamos, que no hay economía ni tecnología posible si no hay naturaleza, si no hay planeta. Efectivamente, es decir, no hay posibilidad de sostener materialmente la vida sin planeta, ¿no? Pero además, los seres humanos tampoco mantenemos la vida sin una red sólida de vínculos y de relaciones que garanticen la supervivencia cotidiana, ¿no? Sobre todo en algunos momentos como la infancia, la vejez o la enfermedad. El problema es que nuestras sociedades hoy no se organizan en torno a la prioridad del sostenimiento de las vidas, sino en torno a otras prioridades, ¿no? Vamos a hablar hoy con una persona, con Amaya Pérez Orozco, para profundizar en este enfoque de la sostenibilidad de la vida. Amaya trabaja laboralmente en Colectiva XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, y es una persona conocida por ser participante activa en movimientos sociales. Su campo de trabajo desde hace ya mucho tiempo es la economía feminista y en ese ámbito podríamos decir que es una referencia. Amaya, crudos días. Crudos días. Hablamos muchas veces de cuidados en este programa con frecuencia, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues es una buena pregunta, porque a veces creo que pensamos que estamos hablando de lo mismo cuando realmente cada quien tenemos cosas un poco distintas en la cabeza. No sé, en términos como muy, muy amplios podríamos decir que es todo eso que no ha podido parar mientras el resto de cosas paraban, ¿no? Y en un sentido quizá más específico podríamos decir que son esa infinidad de cosas que se hacen para reconstruir día a día el bienestar físico y emocional
particularmente de las personas que están en alguna situación de dependencia, pues por el momento del ciclo vital u otros motivos, personas mayores, criaturas, personas enfermas. Pero en un sentido más amplio es la reconstrucción de la vida de todas las personas todos los días, porque como decía Yayo, la vida hay que hacerla posible. Es una posibilidad, pero no es una certeza, ¿no? Entonces, hablar de cuidados al final es hacernos esa pregunta de cómo estamos sosteniendo la vida, de cómo estamos dando solución a ese hecho de que la vida es vulnerable y que la vida además es siempre junto al resto, ¿no? Y desde aquí solemos ligar con esa perspectiva histórica de los feminismos que intenta sacar a la luz trabajos que hemos dicho que han estado históricamente asignados a las mujeres, aunque realizados de manera muy desigual entre distintas mujeres, que han estado históricamente invisibilizados, mal pagados o no pagados, sin derechos laborales o con derechos de segunda, y que han sido imprescindibles para mantenernos con vida, para sostener la vida, en el marco de un sistema socioeconómico donde la vida no es ni prioridad ni responsabilidad colectiva, sino que es una responsabilidad que está metida en las casas, digamos, está oculta, privatizada. Todo este mogollón es a lo que nos referimos cuando hablamos de cuidados. Sí, ante lo productivo y lo destructivo, lo reproductivo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, sería precisamente decir que la vida no depende de los mercados productivos, entre comillas, sino que todo lo demás depende de que haya vida. O sea, que lo primero y lo fundamental es reconstruir, ojo, pero no cualquier vida. Decimos una vida que merezca ser vivida. Claro. Entonces también abre la pregunta de qué vida queremos vivir juntas. Por eso tengo que hacerte yo la pregunta, que es el lema de esta sección, que es poner la vida en el centro. De alguna manera podemos decir que lo dice cualquiera, porque ¿quién puede no estar de acuerdo con poner la vida en el centro? La cuestión es, ¿qué significa eso? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos la disputa, que tenemos que llenarlo de contenido, ¿no? Y podríamos decir que poner la vida en el centro significa, en primer lugar, reconocer que a día de hoy no está. Y no está ni la vida humana ni la vida no humana, sino que al revés, la vida de la gente y la vida del planeta está sometida a ataque porque hay otra cosa que sí que está en el centro y que lo pone en riesgo. Y es cuando decimos que lo que está en el centro son los mercados capitalistas, el proceso de acumulación, el proceso de generación de beneficios monetarios privados, ¿no? Entonces, que esto está en el centro en términos materiales, que definen, por ejemplo, a qué se dedica la tierra. En vez de cultivar alimentos para comer, se cultivan alimentos para venderlos al mejor postor, especular con ellos, destruirlos y bajan precios. O a qué se dedica la vivienda. O está en el centro también en el sentido de que es que queremos vivir vidas cada vez más mercantilizadas. Entonces, lo primerito sería ver qué está en el centro hoy que está destruyendo vida. Por eso decimos que tenemos, decía ya yo, un sistema biocida, ¿no? Y a partir de ahí, la pregunta sería, ¿y cómo podemos darle la vuelta a esto? ¿Cómo podemos dar un vuelco al sistema que tenemos? Lo primero sería ver ese conflicto capital-vida que decimos, y lo segundo sería intentar revertirlo construyendo estructuras socioeconómicas que de verdad se hagan cargo de manera colectiva de la vida en común. Y al mismo tiempo abrir la pregunta de cuál es esa vida que queremos vivir en común y cómo podemos dar valor, de verdad decimos, a todas las vidas en su diversidad, ¿no? Entonces es un vuelco del sistema socioeconómico y de modos de relación también. Cuando compareciste en la Comisión de Reconstrucción Post-COVID en el Congreso, comentaste que los cuidados debían convertirse en faro y palanca para el conjunto de políticas públicas, ¿no? ¿Qué querías decir con eso? Bueno, pues aquí digamos que había como una doble cosa. O sea, tanto si hablamos de los cuidados en un sentido más restringido, abriendo la pregunta de cómo queremos cuidar en situaciones de dependencia a gente mayor o a menores o enfermedad, y tanto si hablamos de ese sentido restringido como si abordamos la idea de cuidados desde esta óptica de poner todas las vidas en el centro, lo que decimos es que políticas que intenten hacer esto al final van a removerlo todo. Entonces son políticas palanca, decimos, porque los cuidados son la base de todo lo demás. Entonces, en la medida en que tú cambias la base, que además es una base que está invisibilizada y que tiene que permanecer invisibilizada, ojo, porque es ahí donde se está absorbiendo la dureza del conflicto que decíamos antes. O sea, el hecho de que la vida no sea prioridad en este sistema, sino que esté siendo expoliada, ¿no? Entonces, si tú incides en la base, de ahí cambias todo el resto. Por poner un ejemplo, que quizá no se entiende. Si todo el mundo dedica el tiempo que hay que dedicar a trabajos de cuidados no remunerados, estoy hablando de los hombres que no hacen su parte, de las mujeres de clase media y alta que contratan a una empleada de hogar. Si todo el mundo hace esto, ¿cuánto tiempo de vida nos queda para ir al mercado laboral?
pues probablemente nos quede mucho menos de lo que a día de hoy se nos exige. Y desde aquí, por ejemplo, reivindiquemos una reducción drástica de la jornada laboral. O, si tenemos en cuenta esta base, podemos decir que, por ejemplo, reducir gasto público en un hospital porque reduzcas días de hospitalización no es un ahorro, es una derivación de costes, que lo que ya no paga el sector público se está pagando ocultamente por manos de las mujeres que ahora cuidan gratis en casa ese proceso de recuperación. Entonces, desde aquí podríamos exigir una inversión enorme de recursos públicos en hacerse cargo de la vida y, por tanto, una reforma fiscal progresiva y profunda. Entonces, lo apalancaríamos todo. Y decimos también que es un faro porque desde la pregunta de cómo reconstruir la vida concreta en el día a día, podemos abrir la pregunta de cómo reconstruir todo nuestro sistema socioeconómico. Entonces, desde lo pequeñito hacemos la pregunta sobre lo grande. Por ejemplo, si nos preguntamos por qué esos trabajos esenciales que aplaudíamos desde el balcón son los más fundamentales y al mismo tiempo los peor pagados y peor reconocidos en el mercado, y los más feminizados y más racializados. Y si nos preguntamos cómo queremos valorarlos de una manera justa y cuáles son trabajos esenciales y quién debe hacerlo, estamos abriendo una pregunta sobre la distribución de todos los trabajos y sobre los sistemas de valoración de las tareas que tenemos y sobre qué es lo esencial para poder vivir, ¿no? Entonces son faro y son palanca porque lo empujan todo y porque desde lo concreto nos abren la mirada, nos abren el debate sobre hacia dónde queremos ir y cuál es la vida que queremos vivir juntas y cómo hacerlo. Pues ojalá ese faro nos siga iluminando, ilumine cada vez más lejos y esa palanca también nos envíe a un futuro más prometedor. Amaya Pérez Orozco, del colectivo XXK, Feminismos, Pensamiento y Acción, muchísimas gracias. A vosotras, muchísimas gracias y crudos días. Amaya. Crudos días. Las trabajadoras del hogar y los cuidados, de los que estamos hablando, sufren los peores efectos de la inseguridad laboral y económica. Tomar medidas para proteger los derechos de estas trabajadoras esenciales es urgente, ¿verdad, Yayo? Sí, no, y de hecho ya muchas se han organizado, ¿no? Es una lucha que ya lleva un tiempo de recorrido y una de las que ha marcado un antes y un después fue la lucha de las trabajadoras de las residencias que se mantuvo en Vizcaya, ¿no? Son mujeres que a comienzos de los 2000 trabajaban sin calendario laboral. En 2003, poco antes de la primera huelga, cobraban 632 euros apenas. Y para conocer un poco sobre ese antes y ese después, hemos tenido la suerte de conversar con Soraya García, delegada de ELA, sindicato en el País Vasco, en el sector de las residencias, que nos contaba cómo consiguieron organizarse y mantener una huelga pues, de 1 año y medio. Asambleas en todos los centros y meses de concienciar, sindicalizar y movilizar a la gente. Así se vence el primer miedo ante la huelga, que es el despido. Bueno, y otra de las claves es ser muchas. Eso da confianza porque ser parte de un grupo muy grande te hace ser más valiente y confiar más en las no represalias. En este caso estuvieron más de 1 año de huelga. ¿Cómo se organizaron? Bueno, la clave fue sobre todo la caja de resistencia. Es un gran instrumento solidario que lleva más de 40 años en ELA, que parte de que un 25% de la cuota de cada afiliado va destinado a esa caja. Y con esa caja ayudamos económicamente a todos los sectores que van a mantener una lucha o una huelga. Bueno, una de las cuestiones más significativas de esta movilización fueron las alianzas que se establecieron con los residentes y sus familias. ¿Cómo se tejieron esas redes de apoyo? Bueno, Soraya lo que nos ha contado es que lograron socializar su conflicto y crear pues, vínculos y relaciones con ellos, ¿no? Los usuarios que cognitivamente están bien valoran nuestro trabajo. Estamos con ellos día a día y por eso su apoyo fue totalmente incondicional. También el de los familiares que apoyaron esta lucha. Fueron ellas las que se acercan a nosotras y quieren reunirse y escucharnos. Nos unimos, las familias nos escuchan y las familias nos transmiten su confianza, ya que en las visitas a sus familias nos ven correr, saben cómo es el trabajo y además entienden perfectamente que una mejora en nuestras condiciones laborales va a ser una mejora en la calidad asistencial de sus familias. Por eso surge el crear la Asociación de Familiares de Residencias de Vizcaya, cuyo nombre es Babestu, y comienzan a acompañarnos en todo el conflicto, a pedir esas mejoras también para sus familiares y permanecemos juntas hasta el final de la huelga. Una lucha que no solo fue una lucha sindical, fue además feminista. Y es absolutamente central para poder garantizar los cuidados. Las mujeres huelguistas de ELAS creemos en la organización sindical
y en el lugar de la mujer dentro del sindicato, luchando nosotras para nosotras. Y además en un sector como en el de residencias, totalmente feminizado, un trabajo como el cuidado de mayores, siempre vinculado históricamente a las mujeres solo por el hecho de ser mujer, hay claramente un componente de género. Tienes que escuchar en las mesas negociadoras comentarios sexistas, comentarios como que nuestro sueldo es el complemento del marido, que tampoco es tanto limpiar unos culos. Tienes que ver en una mesa negociadora a un empresario agarrarse sus partes y decirte que de aquí va a salir vuestras peticiones. Esto solo lo vivimos porque somos mujeres. A un hombre no se lo hacen. Por lo tanto, hacer respetar el trabajo de mujeres es realmente feminismo en mayúsculas. Feminismos en mayúsculas, reivindicando lo importante que es lograr la sostenibilidad de la vida. Gracias a Soraya García y a todas sus compañeras por el trabajo que hacen en las residencias. Galeano decía para tener hay criminales que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Gente haciendo cosas. ¿Qué iniciativas nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo la iniciativa Trenzando Cuidados, que ha sido impulsada por el área de ecofeminismos de Ecologistas en Acción. Hemos publicado un mapa que recoge 65 proyectos de muy diversa índole, pero siempre integrando de manera transversal en sus prácticas el feminismo, el ecologismo, la perspectiva decolonial y la interseccionalidad. Nos lo cuenta Rocío Vicente, que pertenece al colectivo y que vive en Garaldea, una comunidad de convivencia ecofeminista en el sur de la Comunidad de Madrid. Trenzando Cuidados es una cartografía de este tipo de iniciativas. Sirve para construir puentes entre los colectivos, para que se apoyen en sus luchas y servir de inspiración unas a otras. Y más allá del mapa, pues se realizarán encuentros virtuales entre las iniciativas que consoliden un poco esta red y además se harán estudios futuros a partir de esta información tan valiosa que hay detrás del mapa en la base de datos. ¿Qué tipo de iniciativas pueden formar parte de ese mapa? Pues múltiples, desde ámbitos como la agroecología, la soberanía alimentaria, la justicia social, los cuidados. Algunos tratan la autogestión de la salud individual, otros la colectiva, arquitecturas y urbanismos que entienden las ciudades como organismos vivos. Hay otras que luchan por el acceso universal a la energía, bueno, y un larguísimo etcétera de cosas muy interesantes que podéis descubrir si echáis un ojo a la web. Bueno, pues ganas tenemos de echarle ojo a esa web. ¿Dónde está? Pues la dirección es ecowiki.ecologistasenaccion.org/mapeo-ecofem. Bueno, la dirección no es fácil, así que vamos a subirla a nuestras redes. Pero en cualquier caso, yo creo que si ponéis en Google Trenzando Cuidados y Ecologistas en Acción, encontraréis esta iniciativa tan necesaria. Un lugar donde encontrar a gente haciendo cosas. Ecos, 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 ecos.